que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Les decía, sorpresa ha causado que quien se impone en la primera vuelta en las elecciones de Argentina es ni más ni menos que el candidato oficialista Sergio Massa con más de 36%, le sigue Javier Milei y juntos entonces van a enfrentar el balotaje en algunas semanas más. Queremos hablar sobre los alcances que tiene este resultado, qué es lo que se viene para Argentina, cómo se ha vivido, ¿no es cierto?, el proceso electoral durante las últimas horas con Cristóbal Belolio, analista político y además académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristóbal, ¿cómo te va? Y gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mirna? El gusto es mío. Bueno, lo primero es preguntarte cómo se explica esto, porque con un país que tiene 140% de inflación, 40% de pobres, con un ministro que además es con un candidato que además es el ministro de Economía y se obtiene la primera mayoría. Sí, suena sorpresivo no solo para nosotros, para todos, para ellos también. Todas las encuestas, o casi todas, digamos, daban por favorito a Javier Milei, este personaje excéntrico que irrumpe en la política argentina con un discurso libertario y populista a la vez. Yo sé que a algunos que les puede parecer esto medio un oxímoron, ¿cierto? Libertario, sí, en el sentido que él dice que desde el punto de vista económico el Estado tiene que sacar sus garras, ¿cierto? Y la gente despliegue sus talentos de la manera más libre posible, y dice que hay que cortar ministerio y quemar el Banco Central, ¿cierto? Y eliminar los subsidios, etcétera. Eso por un lado, pero también muy populista en el sentido de un relato muy adversarial, ¿cierto? Los malos son la casta política y económica, nosotros somos el pueblo sufriente, digamos, que de alguna manera tiene que revertir este abuso por parte de las élites que han secuestrado el progreso, básicamente. Y este discurso se pensaba que iba a ser el gran ganador ayer, Mirna, un discurso de bronca, sí, un discurso de que se vayan todos. No es un discurso, a diferencia de lo que alguna gente puede creer, no es un discurso necesariamente que suscribe las ideas neoliberales, no necesariamente, podría también haber gente que sí lo hace, pero en verdad era un discurso de gente que decía, ya estamos tan mal, que esta es mi manera de decir, váyanse todos a la cresta, y por último probemos con algo nuevo. Si no funcionó ni de uno ni de otro lado, probemos con algo nuevo. Eso es lo que se esperaba que ganara ayer. Y lo que termina ocurriendo, Mirna, es que se impone, como bien dices tú, el candidato oficialista, Sergio Massa, lo que nos hace pensar de la resiliencia del peronismo, lo que nos hace pensar en cómo esta verdadera cultura política, más que partido, tiene raíces profundas en la población argentina y que ayer se movilizaron y que no votaron en las primarias, que no votaron en las PASO. Quizás no había sentido de urgencia, pero como buen equipo copero, a propósito del fútbol argentino, ¿cierto?, aparecieron ayer activados también, creo, un poco por el miedo. Así como por el otro lado podríamos decir que hay bronca, aquí también hubo miedo a Milei, hubo miedo a los retrocesos que eso pudiese significar en materia social, hubo un miedo súper concreto, Mirna, que insisto que es el tema de los subsidios a ciertos servicios como el transporte público. Nosotros en Chile no estamos acostumbrados a intervención electoral, digamos, muy grosera. La cosa en Chile es bastante siempre sutil. Acá en las últimas semanas, cuando tú ocupabas tu tarjeta para la micro, tu VIP, te marcaba cuánto era el precio del pasaje y cuánto pagarías si se te quitara el subsidio. Como diciendo, no te esto puedo es creer. Claro. No te puedo creer. Claro. Como diciendo, esto es lo que te espera si es que tu presidente fuese Bullrich o Milei, si es que no fuese Massa de alguna manera. Y finalmente esa campaña de activar esos temores, sobre todo el temor distópico, Mirna, a una posible segunda vuelta con dos candidatos de derecha, como en algún minuto alguien por ahí, ¿cierto?, sugirió que podía ser Bullrich y Milei, para evitar todos esos escenarios terroríficos para el mundo más progresista. Ayer se apareció el peronismo Claro, profundo, dijo sí. presente, y
y Massa está en segunda vuelta con una cómoda distancia. Sí, es que Cristóbal, porque nuevamente, o sea, yo creo que tengamos o sea, pongamos las cifras, digamos, objetivas sobre la mesa. Tenemos efectivamente un país que tiene 138% de inflación, 40% de pobres. ¿Tú te imaginas? Nosotros que llegamos a tener 14% de inflación acumulada, que fue un desastre. ¿Te acuerdas los precios de los supermercados? Todo carísimo. Los chilenos no podíamos creer, ¿no es cierto? Todo se disparó, todo lo que se paga en UF. Pero imagínate si eso fuera, o sea, 140%. Entonces, uno se pregunta esa resiliencia, ¿en qué se apoya? ¿Solo en los subsidios del Estado? ¿Hay algo más? Bueno, está esta dimensión, ¿cierto?, cultural de pertenencia. Hay gente que se define como peronista porque se concibe a sí misma como parte de una tradición, de una cultura, de representación de las clases populares. Eh, el momento plebeyo, por así decirlo, que algunos creen que en Chile lo tuvimos el 18 de octubre, ¿cierto? Aquí fue mucho antes, o sea, ya hay una construcción de una verdadera cultura, de una tradición que es muy fuerte y eh, muy potente electoralmente en Argentina. Pero también no nos olvidemos de otra cosa, Mirna. El miedo no es solamente a perder los subsidios o a retrocesos en materia social, como el tema del aborto, sino que también hay sectores que le tienen mucho miedo a que Milei, desde el punto de vista económico, también sea una locura. Se dispara el dólar, por ejemplo. Alguna gente decía que el mundo empresarial tampoco veía con muy buenos ojos a Milei. ¿Por Porque se qué? dispara, porque se dispara el dólar, porque dice que va a quemar el Banco Central, ¿cierto? Porque dice que sus transformaciones, que son por la vía gradual, como por ejemplo la dolarización de la economía, si es que son por vía gradual, esto no llega a ningún lado, ¿cierto? Y si es por terapia de shock, se va a enfrentar con un nivel de resistencia. No solamente no tiene la Asamblea Nacional, no solamente no tiene gobernadores, no tiene los sindicatos, o sea, gobernar en Argentina es mucho más difícil desde ese punto de vista que gobernar en otros lugares. Aquí las capas de la sociedad civil, ¿cierto?, tienen una cierta autonomía que negocia con el partido peronista. Y eso también limita lo que el partido peronista puede hacer. Y Milei tendría que enfrentarse a un terreno donde pedir que se asuman costos y sacrificios ha sido siempre muy, muy difícil. El neoliberalismo, como se le llama, tuvo una mucho más difícil implantación en Argentina que en Chile. A pesar de que con dos dictaduras militares y con una Exacto. lógica relativamente similar, hay un libro muy bueno de Tomás Undurraga, el sociólogo, que explica la diferencia, la trayectoria de la implantación del neoliberalismo en Chile versus Argentina, y ahí explica un poco que el terreno en Argentina siempre fue más difícil, justamente por la resistencia de estos sectores a perder sus espacios de poder, de control, de autonomía. Y con Milei yo creo que también eso se veía que iba a ser muy dramático. Entonces, era un voto muy incierto en todos los sentidos, incluso el económico. Entonces, Cristóbal, veamos ahora lo que se viene, porque tenemos una Bullrich que obtiene 24%, la candidata de la centro derecha, que Que está fíjate que afuera. claro, que está afuera, me lo decía un analista argentino entrevistado por nosotros el viernes, que me decía que incluso su postura, yo no sé si tú coincides, es más progresista que Chile Vamos, es En lo más valórico. progresista en lo En lo valórico. valórico. Sí, También hablaba del tema de los derechos sociales, no sé si tú coincides sí. ahí, pero en definitiva, ¿se pueden trasladar esos votos a Milei en una segunda vuelta? Bueno, esa es la gran pregunta hoy día, Mirna, ¿cierto? ¿Quién es el que tocó techo? Entonces tú hablas con los peronistas y te van a decir que Milei tocó techo, tú hablas con los mileístas y te van a decir que Massa tocó techo. Esa es la buena pregunta. ¿Quién tocó techo y quién tiene más posibilidad de salir a cosechar los votos de Bullrich o de otros, ¿cierto? O de los que no votaron, etcétera? Eh, en principio, yo diría que la gente que votó Bullrich estaría más inclinada a votar por Milei eh, en dos sentidos. El primer sentido es que si su configuración ideológica es más liberal en lo económico, bueno, Milei creo que tiene mayores similitudes con ese discurso. De hecho, cuando Massa decía que la derecha les iba a quitar los subsidios, hablaba de los dos, de Milei y de Bullrich. O sea, podríamos decir que podría haber una mayor identidad ideológica entre Milei y el votante de base de Bullrich. Así como en Chile, no nos olvidemos, parte importante del voto de Sichel terminó yendo después a José Antonio Cast.
No sé cuántas, yo creo que sí hay gente que votó Sichel, que se votó en segunda vuelta, votó Boric, por supuesto, pero la Claro, mayoría yo creo que se fue finalmente a Kast. Cast. Y hay, De todas y hay otro, maneras, claro. y hay otro factor importante ahí, Minna, que es el voto antiperonista, Ya. porque así como hablamos de un voto peronista, ¿cierto? Donde la pertenencia es más que una pasión, un sentimiento casi futbolístico, ¿cierto? También hablamos, en tiempos de identidades negativas, en que hay mucha gente que se define por esencia antiperonista y cree que el peronismo es el cáncer del país y es lo que realmente nos tiene como estamos, ¿cierto? Y ese voto antiperonista estructural es un voto que recoge de forma natural, en este caso, Milei. Milei le va a bajar los decibeles a su crítica al mundo de Macri, le va a bajar sus decibeles a sus críticas bastante duras a Bullrich. La pregunta que me hago yo, Mirna, es si es que acaso va a ofrecer más que una tregua en el lenguaje, si es que acaso también no va a ofrecer un asiento en la mesa, tomando en cuenta que mucha gente tiene susto de falta de estructura. ¿Invitará Milei a el mundo de Juntos por el Cambio a gobernar? ¿Qué crees? Tú dices que tú ¿Pensará tienes en... dudas. Tú tienes dudas. O sea, no, lo que pasa es que creo que hay, en todo, como siempre en la vida misma, aquí hay pros y contras, ¿cierto? Cuando uno se tapa el pecho, se destapa los pies y viceversa. Obviamente se domestica el león, como le llaman aquí, se domestica la figura disruptiva de Milei, si es que a la hora de ganar tiene que recurrir a una de las dos castas que denunció. Porque él le Es que pegaba a las ahí, dos castas, le pegaba a la claro, casta política, representada por el claro. peronismo, y le pegaba a la casta económica, representada por el mundo de Bullrich. Entonces la pregunta es, si ahora para gobernar requiere de la ayuda de una de ellas, y eso es explícito, me pregunto cuánto también se destapa, por así decirlo, en su discurso más rupturista, donde él era el único candidato outsider. Ya, Pero, ¿y qué pero, pero, vas? pero quizás tenga que Claro. hacerlo igual, porque no hay otra opción en segunda vuelta que hacer ese giro. Sí, para explicarlo bien, Cristóbal, Macri no adhiere en ningún caso, digamos, no sé si en ningún caso, pero ha sido muy crítico de Milei, de Javier A Milei. ver, él dice, él dice que él no formaría parte de un gabinete de Milei bajo ninguna circunstancia. Ya, Él dice que es un elenco inexperto, pero sus críticas no son mucho más radicales que eso. Hay un mundo macrista que si es por propinarle una derrota al clásico adversario, si es por propinar una derrota al peronismo, yo creo que estaría dispuesta a votar por Milei. De hecho, hay algunos que dicen que Macri muy tarde se sumó a la campaña de Bullrich, justamente porque en su mundo habían ciertas simpatías a Milei. Y fíjate, volvemos al caso chileno, uno siempre se mira al ombligo, ¿cierto? Es como cuando ganó Sichel y a las semanas tenías a Marcela Cubillos diciendo que le parecía que Kast era una opción súper claro. razonable, ¿cierto? O sea, como que ya había gente, yo diría, del mundo de la centro derecha que ya en esta primera vuelta quizás no votó por Bullrich y votó por Milei. No sé lo que va a ocurrir por el otro lado, cuál es la apelación que va a hacer Massa. Es que ahí te Y ahí, pregunto, porque, ya, ya, pero entonces detengámonos ahí, porque nuevamente porque lo que pasa es que cuando uno está en Argentina, claro, uno quizás pierde el asombro, pero volvamos a Chile, cuán asombroso puede ser que tu candidato, el candidato al oficialismo, digamos, sea además el ministro de Economía responsable de todo el desastre, que no digo que él sea el único responsable, pero sí, él es claro, la cabeza de esa responsabilidad. Entonces, entiendo. nuevamente, ¿qué va a hacer Massa? ¿Qué crees tú? ¿Cuál debiera ser entonces, a tu juicio, la forma en que van a encauzar la campaña? Bueno, Massa, a pesar de que todavía se ve lejos, ¿cierto?, de ganar, yo creo que al peronismo, es la impresión que me dio a Mire en la temperatura ambiente anoche, Mirna, todos los observadores internacionales que venían del mundo de la izquierda latinoamericana, estaban todos ayer, ellos sentían que les había vuelto el alma al cuerpo. O sea, la sensación hoy es de que estamos enteros para dar la pelea. Una sensación que era de sazón, de que se nos viene la noche. Pasamos a una situación en la cual me parece que ayer ellos tuvieron un envío anímico. ¿Cuánto servirá ese envío anímico, digamos, para ganar en segunda vuelta? Hay un punto que tú mencionaste que me parece interesante, ¿eh? Ujú. La apelación al mundo que desde el punto de vista más valórico es más progresista. Puede haber mucha gente que votó Bullrich,
que no esté dispuesta a votar por un candidato que abiertamente dice que está en contra del aborto, por ejemplo. Que es una conquista en Argentina, para no olvidar que en Argentina hoy día existe el aborto libre, ni cerca de lo que es el aborto en 3 causales en Chile. Ahora, lo que quiero preguntarte... Y con un movimiento feminista que debe ser muy de los más fuerte, poderosos, ¿cierto?, del del mundo. mundo. Es toda la razón, es un punto súper interesante el que estás mencionando, pero quiero preguntarte lo siguiente, Cristóbal, porque yo tengo entendido que Massa es un hombre bastante más moderado dentro de lo que es el kirchnerismo, o mejor dicho, el peronismo, y él hizo un corte con el kirchnerismo, por lo cual fue calificado de traidor. Y hoy día es el paladín de la lucha contra la ultraderecha. Entonces, nuevamente, ¿podría la población percibir que Massa, en un gobierno eventual, puede a lo mejor ser distinto a lo que han sido los gobiernos peronistas, entre ellos, digamos, Cristina Fernández y Kirchner particularmente? Sí, yo de Massa, digamos, no soy un experto en su biografía, pero entiendo que finalmente fue un candidato de consenso, precisamente porque las dos almas de este partido nunca se pusieron mucho de acuerdo, ¿ah? Eh, eh, las figuras más importantes del peronismo actual, del kirchnerismo, como Cristina Fernández y Alberto, salieron un poco del cuadro, ¿ah? Quizás para no perjudicar a su candidato, salieron un poco del cuadro en la recta final, lo que quizás le permitió a Massa jugar con mayor libertad. Yo tenía pensado que era como el candidato ideal para perder, así como lo fue Scioli en su momento frente a Macri. Un candidato por el cual nadie, digamos, rasgaba vestiduras, no vi que generaba fanatismo Massa yo. No genera ese fanatismo que generaba Milei, por supuesto. Claro, por supuesto, claro. Pero tampoco genera el que generaba Cristina. Entonces, es un candidato que no generaba eso, pero aún así yo creo que se pensaba que iba a ser un digno contendor. Un digno contendor. Y yo creo que hoy es más que un digno contendor. Él se fortalece, él queda en una posición, digamos, expectante. Y como en segunda vuelta, tú bien sabes, Mina, todos se moderan. Lo hizo también Boric y Kast cuando se enfrentaron en segunda vuelta en Chile. Me imagino que Massa también va a tratar de apuntar a ese peronismo más de derecha, un poco al que identificamos con Menem, ¿cierto? A ese peronismo más de derecha para decirle a ese mundo que en un futuro gobierno de él la cosa va a tener más estabilidad, menos incertidumbre que el salto al vacío que representaría un triunfo de Milei. Me imagino que ese va a ser el discurso. Cuéntame, para ir cerrando, la sensación ambiente. Tú conversabas con, no sé, los taxistas, los cafés. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina el argentino común y corriente? El argentino o argentina de a pie. ¿Qué dicen sobre lo que está ocurriendo en el país? Yo con los que pude conversar, que fueron bastantes, bueno, el argentino siempre cree que la culpa es de otro, nunca de uno, ¿cierto? Muy humano en todo caso. La Muy culpa humano. siempre la tienen otros. Pero sí, había una sensación de una cierta desesperanza, una sensación de que el voto Milei, si te fijas, si bien uno ve algarabía y ve un cierto fervor del personaje, es un voto de cansancio, es un voto de hastío, es un voto de protesta, es un voto contra el establishment, y esos votos que se movilizan emocionalmente por emociones más bien negativas, nos generaron un clima, digamos, de mucha esperanza, ¿cierto? Me parecía ayer con todos los que hablé que me decían como, no, será Milei, me decían como diciendo, ya hemos probado con tantos otros, nada funciona, ¿qué perdemos? Uf, Comprobar con el loco, me decían. ¿Qué podemos comprobar? ¿Qué perdemos no, y comprobar con con el el loco? loco. Oye, y cuéntame una cosa, claro, pero y la corrupción, ponte tú, la corrupción que ha estado tan fuertemente arraigada, ¿no es cierto?, en los sucesivos gobiernos peronistas, ¿no les afecta a la hora de decidir por un candidato del peronismo, más allá de si Massa es un hombre que no ha metido las manos, etcétera, pero está hecho, digamos, pertenece, ¿no es cierto?, a un movimiento político que está tan cuestionado desde ese punto de vista? Sí, estoy de acuerdo contigo, y a veces a uno le cuesta entenderlo, Sí, pues. pero hay otros mecanismos también muy humanos, como el que hablábamos recién. Hay un mecanismo de que uno cree lo que quiere creer, generalmente. Ah. Entonces, por lo tanto, la idea de que el peronismo es más o menos corrupto que otros, a un peronista en general no le afecta, va a encontrar un buen argumento para decirte que ellos son los que se preocupan de los más pobres. Ellos son los que se preocupan
del mundo plebeyo, de que ellos están históricamente del lado del pueblo. Me parece que eso también pesa, y lo otro es que también hay muchos grupos sociales en Argentina que tienen mucho que perder si se va al peronismo y desactiva toda esa red, digamos, de apoyo, subsidios, que un poco lo que se metió miedo, como te contaba con esto de las micro. Hay muchos grupos que se quejan o critican lo que está ocurriendo en el país, pero hoy día tienen una cierta posición que podría verse aún más desmejorada si es que no tuviesen, digamos, esos privilegios, esos espacios donde ellos roncan fuerte. Claro. Y eso el peronismo se los reconoce, se los garantiza. Eso Entonces quizás es un factor importante a tomar en cuenta. Mira, solo termino con un artículo que publica The Economist que dice: ¿podrá el próximo presidente de Argentina arreglar la economía, ya sea si es Milei? Bueno, esto es antes del resultado final, pero en definitiva, ahora, si es Milei o Massa, no cuente con ellos. Porque incluso dice que la dolarización que propone Milei, que efectivamente podría en lo inmediato resolver el tema de la inflación, no cuenta, o sea, no va a lograr por sí mismo, ¿no es cierto? Y el mismo Milei la pateó para adelante. Dijo, si es que llegara a ganar, esto va a ser una reforma de tercera generación, como claro, diciendo... no, y olvídate. No, mira, sí es tremendo, pero qué interesante que hayas estado allá. Te juro que siento una sana envidia porque de verdad creo que es un proceso, no, de verdad, muy interesante de seguir. Se trata de Argentina, un país que otrora fue, también lo dice The Economist, ¿no? Que llegó a ser hace un siglo, tenía una economía y un PIB más alto que Alemania. Pone como ejemplo ahí, bueno, qué pasó con Argentina, y es todo un análisis que vale la pena leer. Ya pues, Cristóbal, te dejo entonces y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Un gusto, Mina, que estés bien, chao. Que estés muy bien, cuídate. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio